Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día continuamos entonces con las clases de matemática NEM. En particular hoy vamos a revisar lo que es la función de probabilidad, muy relacionado con lo que hayamos estado viendo en las clases anteriores, en torno a la estadística, los histogramas y también algunos ejercicios que revisamos justamente de probabilidad. En la clase anterior lo que vimos fue, por un lado definimos variables aleatorias discretas y continuas y a partir de estas definiciones determinamos a través de ejemplos si las variables eran discretas o continuas. Entonces la clase pasada más que nada nos centramos en poder identificar el tipo de variable según como fuera el caso o el experimento y les mencioné que íbamos a estar constantemente utilizando las variables, así que era muy importante tenerlas claras. El objetivo de esta clase va a ser comprender la función de probabilidad y también vamos a analizar histogramas asociados a función de probabilidad variando la amplitud y frecuencia de observación. Si esa última parte no se entiende mucho, vamos a trabajarla para que tengamos claro a qué nos referimos. Algunos conceptos previos, cosas que vamos a utilizar en esta clase que deberían conocer, pero si no, vamos a hacer un breve repaso. Vamos a revisar lo que es la regla de Laplace, utilizada entonces para poder determinar probabilidades. Lo que nos dice esta regla es que la probabilidad de un suceso A está determinada por... Aquí entonces tenemos la simbología de lo que es la probabilidad de A. P, entonces, usualmente P mayúscula nos va a indicar la probabilidad de algo, donde ese algo es A es un suceso, es decir, un caso dentro de las posibilidades que hay al realizar un experimento. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Como la cantidad de casos favorables partido por la cantidad de casos posibles, ¿sí? Habíamos revisado, de hecho, ya algunas clases anteriores un caso específico de esto y ahora me pareció que era una buena oportunidad para aprovechar de repasarlo. Vamos a ver un par de ejemplos entonces en torno a la regla de Laplace. Primero, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar al lanzar un dado? Entonces, si aplicamos la regla de Laplace tenemos que considerar y determinar dos cosas. Por un lado, tenemos que determinar los casos posibles. Cuando uno lanza un dado, ¿qué casos posibles hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 casos posibles. Y eso es lo que nos importa. No cuáles son, sino cuántos son para el cálculo de la probabilidad. Hay 6 posibilidades que yo podría obtener lanzando un dado. O sea, 6 casos posibles. Y lo otro que debo determinar son los casos favorables. En este caso, como estoy buscando la probabilidad de que un número sea impar, veo cuáles de estos casos posibles son favorables para la condición de ser impar. Es decir, los que son impares. El 1, el 3 y el 5. Estos 3 entonces serían mis 3 casos favorables. Entonces siempre que utilicemos la regla de Laplace buscamos dos cosas. Cantidad de casos posibles y cantidad de casos favorables. Y para calcular la probabilidad pedida, probabilidad de que un número sea impar al lanzar un dado, dividimos la cantidad de casos favorables partido por la cantidad de casos posibles. Entonces los 3 casos los dividimos en estos 6 casos y nos queda 3 partido por 6. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora, usualmente vamos a poder simplificar. No sé si usualmente, pero siempre tenemos que ver la posibilidad de simplificar una fracción. Entonces 3 sextos pasa a ser 1/2 al simplificar por 3. Entonces la probabilidad de que un número sea impar al lanzar un dado es 1/2. Si lo transformamos a decimal, esa probabilidad es 0,5. Y si lo transformamos a porcentajes, eso es un 50%. Es decir, al lanzar un dado, la probabilidad de que me salga un impar es un 50%. ¿Sí? Y si bien hay muchas cosas que uno calcula muchas veces por conocimientos previos sin necesidad de recurrir a esta fórmula, es básicamente eso lo que está haciendo al realizar estos cálculos. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de cómo calcular probabilidad usando la regla de Laplace. Segundo caso,
En una caja hay 3 pelotas azules, 2 verdes y 5 pelotas rojas. Si extraigo una pelota al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta no sea azul? Como siempre, lo fundamental al realizar problemas es leer muy bien qué es lo que dice el enunciado. Teniendo claro eso, empezamos a plantear la estrategia, a ejecutar la estrategia y finalmente a dar una respuesta. Entonces en este caso tenemos 3 tipos de pelotas, las azules, las verdes y las rojas, nos dan las cantidades de cada uno y estoy extrayendo una al azar, ¿sí? Sin mirar, sin poder ver, como ustedes prefieran, pero al azar. Y nos preguntan la probabilidad de que esta, de la que estoy sacando, no sea azul. Entonces mucho ojo con ese no siempre va a estar eso en negrita y mayúscula. Es muy importante que ustedes tengan la capacidad de leer sin problemas este tipo de situaciones y a partir de eso poder encontrar la respuesta. ¿Qué hacemos? Bueno, como estrategia voy a buscar los casos favorables los posibles y voy a ocupar la regla de Laplace. Aplicamos esa estrategia. ¿Cuáles son los casos posibles? Yo en la caja tengo en total 10 pelotas. Por lo tanto, esos son mis casos posibles. ¿De dónde yo podría sacar de estas 10 pelotas en total? Yo voy a sacar una solamente, pero hay 10 posibilidades en total. No importa que hayan 3 colores, porque en total hay 10 pelotas. Yo puedo sacar cada una de ellas independientemente. Entonces, casos posibles, 10. Casos favorables. Estoy buscando de que la pelota que voy a sacar no sea azul. Entonces veo cuáles de estas cumplen con la condición de no ser azules. Tenemos 2 verdes, no son azules, y 5 rojas, que tampoco son azules. Entonces, en total, tengo 7 casos favorables que cumplen con la condición de no ser azules. Y si aplicamos entonces la regla de Laplace, nos quedaría los casos favorables dividido los casos posibles. 7 dividido 10. Y eso es justamente lo que nos da. La probabilidad pedida es probabilidad de que no sea azul, lo que estoy sacando es 7 partido por 10. En decimal es 0,7 y en porcentaje es un 70%. ¿Sí? Ya, entonces en base a eso, revisamos, como les dije, rápidamente la regla de Laplace para poder trabajar con lo que viene a continuación. No espero que con esto quede absolutamente claro. Hay casos mucho más complejos, pero el objetivo de esta clase es particularmente lo que les mencioné al principio, la función de probabilidad. Y me pareció que era importante repasar un poco de la regla de Laplace para partir con una base si es que no se recordaban bien. Vamos entonces con función de probabilidad. La clase pasada revisamos el ejemplo. Un experimento consiste en lanzar 2 dados y se define la variable aleatoria x como la suma de puntos de estos dados. ¿Sí? Entonces lanzábamos 2 dados, veíamos cuántos puntos nos daban, los sumábamos y eso entonces es lo que definía la variable aleatoria, en este caso llamada x. Entonces yo le mostré esta misma imagen en el que salían los 2 dados, dijimos, supongamos que uno es rojo y uno es azul para poder diferenciarlos. Y como lo que hace x es sumar los puntos, entonces los posibles valores que puede tomar x son justamente los valores que resultan de la suma. Por ejemplo, si en el dado azul tengo un 2 y en el dado rojo tengo un 5, entonces la suma va a ser 7 y en ese caso x va a valer 7. Si en el dado azul obtengo un 6 y en el dado rojo obtengo un 2, entonces 6 más 2 me da 8 y en ese caso x toma el valor de 8. Por lo tanto, los valores que puede tomar x son los que aparecen acá, desde el 2 hasta el 12. Como mínimo me va a salir un 1 y un 1. Como máximo me va a salir un 6 y un 6. Y al sumarlo me da entonces, en el primer caso 2 y en este caso 12. Vimos también los tipos, en este caso sería una variable discreta, cuantitativa, discreta, porque los únicos valores que puede tomar son 2, 3, 4, 5 y así hasta el 12. No puedo tomar valores entre medio. ¿Sí? Entonces, recordar bien eso. Vimos entonces que también habían 36 casos posibles. ¿Sí? 6 por 6, 36 casos posibles que podríamos tener. Si bien los números van del 2 al 12, en total, entre todas las mezclas posibles, hay 36 casos posibles. ¿Ya? Y entonces vimos la probabilidad.
vimos en particular, por ejemplo, la probabilidad de que fuera 8. La clase anterior vimos eso. Vimos que habían 5 casos en los que yo podía obtener un 8. Entonces, la probabilidad de que x sea 8 es 5 de 36. Y es lo que dice aquí. De que me salga una suma 8 es 5 de 36. Si queremos que la suma sea 10, entonces yo voy y veo que tengo 1, 2, 3 casos en los que me da 10. Entonces sería 3 de 36. Y como vemos en todos los casos, el denominador es 36 porque es la cantidad de casos posibles. Y también les dije, se pueden simplificar, idealmente lo simplificamos, pero aquí para ser más gráfico, con el hecho de que el denominador inicial es 36, los dejé así sin simplificar. Y los casos de arriba, los números de arriba, corresponden entonces a los casos favorables para cada una de estas probabilidades. E hicimos el gráfico. Bueno, yo hice el gráfico y se los mostré. En donde, por ejemplo, la probabilidad de que la suma de los dos dados sea 2 es 1 de 36. Entonces veo aquí está el x en el eje x. La probabilidad de que sea 2 va a ser 1 de 36 justamente. La probabilidad de que sea 5, o sea, de que la suma sea 5, va a ser 4 de 36. La probabilidad de que x sea 5 es 4 de 36, que simplificado me da un noveno. La probabilidad de que dé 7, 6 de 36. La probabilidad de que dé 7, 6 de 36, que simplificado es un sexto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, básicamente, por un lado, a que se pueden sacar las probabilidades de esta variable aleatoria en base a algún experimento específico, y por otro lado que se pueden representar de varias formas. Tenemos acá la tabla, que básicamente nos resume todas las posibles probabilidades, y tenemos también un gráfico. La idea es que ustedes, sin la tabla, sean capaces de leer este gráfico entendiendo lo que significa, sabiendo que en el eje X está la variable aleatoria y en el eje Y está la probabilidad. Entonces la idea es que ustedes, sin la tabla, sean capaces de leer este gráfico e interpretarlo justamente como las posibles probabilidades de la variable aleatoria X. ¿Sí? Entonces, ojo ahí con esa representación y tener certeza al final de cómo se puede traspasar de una tabla a un gráfico. Y viceversa. Ahora, otra forma de establecer estas probabilidades sería mediante una función. Vimos que puede ser como tabla, vimos que puede ser como un gráfico, también incluso como solamente el experimento, que uno tenga que calcular después la situación. Pero, como vemos en el título, se puede también calcular como una función de probabilidad. ¿Qué va a significar esto? Sea f entonces esta función de probabilidad que me dice, si yo quiero que mi variable aleatoria tome un cierto valor x, entonces voy a tener 3 casos. ¿Sí? Voy a revisar esto muy paso a paso y cualquier duda me van preguntando y vamos a ver de todas formas otros ejemplos. Si x, o sea, si yo quiero que mi variable aleatoria tome los valores 2, 3, 4, 5, 6 o 7, voy a ocupar esta fórmula. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3? ¿El 3 está aquí? Sí, entonces uso esta fórmula. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. 2 partido por 36, ahí está. ¿Sí? Por otro lado, voy a ocupar la fórmula 13 menos x partido por 36 si es que x es 8, 9, 10, 11 o 12. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x tome el valor 10? Veamos entonces que tome el valor 10. Como quiero que sea 10, está aquí en este caso, en el segundo tramo. 13 menos 10, 3. 3 partido por 36, que es justamente la probabilidad de que x sea igual a 10. X mayúscula, mi variable aleatoria. X minúscula, el valor que yo quiero que tome. ¿Sí? Y les decía 3 casos, porque aquí tenemos del 2 al 7. Segundo caso, del 8 al 12. Y tercer caso, los demás. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, la suma de estos sea 25? 0. Imposible que me dé 25. De hecho, la probabilidad no aparece porque en este caso x no puede tomar el valor 25. Por eso la probabilidad es 0 en todos los demás casos que no son entre 2 y 12. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de interpretar.
Es una función compuesta básicamente por 3 tramos, donde x, que es el valor que puede tomar la variable aleatoria, en este caso va de 2 a 7, otro caso es de 8 a 12 y el otro es todos los demás. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, vamos a ver un par más de ejemplos. Si queremos conocer la probabilidad de que x sea 5, buscamos el tramo que corresponde. Entonces ahora ya viendo toda la función, si yo quiero que mi variable aleatoria sea 5, ¿a qué tramo deberíamos irnos? Al primero, porque aquí está el 5, entonces yo voy a ocupar la primera fórmula, x menos 1 partido por 36, donde ese x minúscula va a ocupar el valor de 5, porque es lo que yo estoy buscando. Entonces sería 5 menos 1 partido por 36, 5 menos 1 partido por 36, 5 menos 1 es 4 partido por 36, y que de hecho coincide entonces con lo que hayamos visto en la tabla, ¿sí? La probabilidad de que x sea 5, busco aumentar el 5, primer tramo, entonces uso esa fórmula, reemplazo el x por el valor 5 y llego a la respuesta final. Y como les decía, también podemos simplificar. Acá no simplifiqué solo para tener conciencia de que el denominador es 36, porque son los casos posibles, ¿sí? Definimos entonces, si x mayúscula es una variable aleatoria con función de probabilidad f, entonces f de x igual a asocia a cada valor de x la probabilidad de que ésta tome el valor de a. En dos cosas. Primero, puede que también llamen a la función de probabilidad p minúscula, f minúscula o p minúscula, ¿ya? Usualmente son los dos valores que se utilizan. Y lo otro es, aclaremos esto. X mayúscula, mi variable aleatoria. Debería haber claridad con eso, y si no, revisen las clases anteriores. Vamos a definir la función de probabilidad como la función en la que yo estoy buscando que x sea igual a, significa todo esto simplemente que estoy buscando la probabilidad de que este x tome algún valor específico. ¿Sí? Eso es lo que significa esto, que estoy buscando que x tome un valor específico y quiero ver la probabilidad de que eso ocurra. ¿Sí? Es otra forma de representarlo, al principio un poco más complicado entenderlo, pero es eso, es solamente otra forma de representar la probabilidad. Entonces, como hemos visto, funciona a través de conjuntos. También quise verlo así. Partimos en el dominio, que en este caso es la variable aleatoria. Para la función de probabilidad, la variable aleatoria es el dominio. Entonces, por el lado del dominio tenemos todos los valores que puede tomar x, ¿sí? Y por el lado del recorrido de la función de probabilidad tenemos los valores que puede tomar la probabilidad de cada una de estas x. Las probabilidades solamente pueden tomar valores entre 0 y 1 en el caso de los números, o entre 0 y 100% en el caso de los porcentajes. Por lo tanto, aquí van a estar justamente esos valores. Como aquí es el recorrido de la función de probabilidad, entonces estos valores solamente van a ser valores entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, con el caso que estábamos viendo recién, al de los dos dados, si x valía 2, la probabilidad era de 1 partido por 36. Si x valía 3, la probabilidad era 2 partido por 36. Y así, si x valía 7, la probabilidad era de 6 partido por 36. Si la probabilidad era 12, si x valía 12, la probabilidad era 1 partido por 36. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es asociar una variable con su respectiva probabilidad. Y eso hace la función de probabilidad, lo dice el mismo nombre. Asociamos por el lado izquierdo lo que sería la variable aleatoria con los valores que puede tomar, y al lado derecho, como recorrido, los valores que puede tomar la probabilidad de cada una de estas variables. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí todos los valores son entre 0 y 1. Ninguno es ni negativo ni mayor que 1. Vamos entonces por algunos ejercicios. Para las siguientes funciones de probabilidad, determinen la probabilidad solicitada. Entonces ahora ustedes, en un par de minutos, la idea es que puedan resolver el ejercicio según lo que se pregunta. Primer ejercicio. Sea f la función de probabilidad de la variable aleatoria x definida por. Entonces, 2 minutos desde ahora.
Bueno, no tiene la pregunta, así que es difícil. Voy a explicar esto primero y después vamos a la pregunta. Tenemos la función de probabilidad, que nos dice que si yo quiero que mi variable aleatoria tome el valor de x, entonces voy a separar en 3 casos. Va a ser x octavos, cuando ese x valga 1, 2 o 3. Va a ser 1/4, cuando ese x sea 4. Y va a ser 0 en otro caso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿No? Si entendieron bien lo que acabo de explicar, debe ser fácil. Si no entendieron, tratan de deducir qué significa y después vamos entonces a la respuesta. 2 minutos y revisamos entonces este ejercicio. Lo que hay que hacer entonces, a partir de la función de probabilidad, responder la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Si ya lo hicieron, piensen cuál es la probabilidad de que x tome el valor de 3. Voy a responder las dos una vez que termine el tiempo. ¿Sí? Si ya respondieron esta pregunta, respondan también cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3. Ya, parece que se ha entendido o ya lo habían visto, pero como sea, lo importante es que se entiende. Tenemos alguna respuesta bastante bien. La pregunta entonces decía, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿Qué hacemos? Aquí está la función. La respuesta: primero identificamos el tramo que corresponde a la pregunta. Como quiero que x sea igual a 2, busco dónde está el 2. El 2 está en ese tramo. Por lo tanto voy a usar esta fórmula. Y en esta fórmula voy a reemplazar el x por 2. ¿Sí? Porque es lo que están pidiendo. Una vez que reemplazo, digo que la respuesta es 2 octavos. Ahora, 2 octavos se puede simplificar y les da 1/4, en decimales 0,25 y en porcentaje es 25%. Por lo tanto, para esta función, la probabilidad de que x sea igual a 2 es 1/4, 0,25 o 25%. ¿Sí? Les pregunté también cuál era la probabilidad de que fuera 3. Esto lo voy a responder rápido porque igual vamos a ver un poco más de ejemplos. La probabilidad de que x fuera 3 era 3 octavos. De 1 era 1 octavo, de 4 1/4. Si sumaban todo, debería la suma haberles dado 1. ¿Sí? Siempre la suma de las probabilidades de todos los x debería dar 1. Vamos a ver después por qué. Entonces ahí tenemos la respuesta a la pregunta inicial. Insisto, respondí eso rápido porque vamos a ver otros ejercicios que abarcan más o menos lo mismo. Así que felicitaciones a Bruno, Álvaro, Felipe, porque está muy bien su respuesta. Ejercicio 2. CF, la función de probabilidad de la variable aleatoria x definida por. Y aquí tenemos entonces nuevamente una función definida por tramos. Ojo que en este caso solo hay 2 tramos. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Entonces, un minuto para revisar esta pregunta. Suponiendo que quedó claro. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Entonces, ojo que aquí solamente hay 2 tramos. Y una función de probabilidad, aprovecho de avisarles o de contarles, puede tomar muchísimas formas. Entonces los valores que puede tomar x también son muy variados, según la función, según el caso, el experimento. Hay casos en que hay un experimento asociado a la función y hay casos en que no. Como acá, que yo solamente les doy la función sin darles ningún contexto. Y si revisamos, la pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Lo primero que hacemos es identificar. Identificamos en qué tramo está. Está en el primer tramo, porque aquí x, o sea, aquí es para los casos en que x vale 0 o 1. Como preguntaba por 0, primer tramo. Reemplazo. En esta fórmula voy a reemplazar x por 0. 0 más 1, 1, partido por 3. 1/3. Por lo tanto, si lo transformo eso a decimales, 0,333 periódico, o sea, 3 periódico. Y si lo dejo como porcentaje, es 33,3 periódico por ciento. ¿Sí? Y ahí lo redondeé.
Por lo tanto, la respuesta es la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a 1/3. Y también podrían haberlo escrito en vez de con un p, con un f. La función evaluada en x igual a 0 es 1/3. Entonces, hicimos básicamente lo mismo. Caso en que x sea igual a 0, primer tramo, ocupamos la fórmula, reemplazo x por 0. Segunda pregunta con el mismo con la misma función. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 4? 10 segundos, porque debería ser más fácil. Está desfasado, pero bueno. La probabilidad de que x sea igual a 4, ustedes buscan acá. ¿Dónde está el 4? No está aquí, por lo tanto está en el segundo tramo. Como x está en el segundo tramo, entonces es otro caso. Por lo tanto, no reemplazo en esta fórmula, sino que es directamente 0. ¿Por qué? Porque el 4 no está aquí. Como no está aquí, caigo en la segunda categoría, en otro caso. Si x no vale 0 ni 1, entonces la probabilidad es 0. ¿Sí? 0. Por lo tanto, en este caso, el x puede tomar solamente dos valores, 0 y 1. Si toma cualquier otro valor, la probabilidad va a ser 0. ¿Sí? Ya. Entonces, ojo y repito eso. No siempre reemplazan en la fórmula porque va a depender de los casos. Aquí, como preguntaba por el 4 no está aquí para la condición. Como no cumple esta condición, pasa a la siguiente. En otro caso, sí. Entonces vale 0. Muy bien. Tercer ejercicio. Sea P, ahora es P, la función de probabilidad de la variable aleatoria X definida por el siguiente gráfico. Entonces ahora en vez de ponerlo algebraicamente lo puse de forma gráfica. Parecido a lo que estaba anteriormente en el caso de los dados. Ahora solo es un gráfico de barras un poco más anchas que las anteriores. En el eje Y, la función probabilidad. Y en el eje X, la variable aleatoria. Preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor 3? Segunda pregunta. ¿Qué probabilidad tiene X de tomar un valor menor a 2? ¿Sí? Dos preguntas las revisamos en 3 minutos. Veamos cómo están con los gráficos y la interpretación. Eje X, variable aleatoria. Eje Y, función probabilidad. Como les decía entonces, las funciones de probabilidad pueden tomar varias formas o pueden representarse de varias formas. Una, como vimos recién, es de forma algebraica, otra es de forma gráfica. Se puede representar también a partir de una sola función. Yo aquí lo he hecho en forma compuesta porque es común, pero puede que la función sea simplemente una fórmula, sin separar en casos. Y también se puede representar a través de un contexto, donde ustedes tienen que calcular la probabilidad en cada caso. Entonces vemos aquí que tan claros están en la interpretación gráfica. Y como se dan cuenta ya estamos mezclando interpretación de gráficos con función de probabilidad. Para quienes están pensando en PSU, esto entra en PSU. Y así como pasaba con variable aleatoria, lo preguntan fácil para el contenido. En general a la gente no le va bien porque no entiende el contenido. Entonces las preguntas son fáciles. Y una vez que uno entiende, empieza de a poco a ir trabajando más estos conceptos. Pero como siempre hay que partir de a poco, entendiendo bien lo conceptual para después pasar a los ejercicios. Así que si están entendiendo hasta ahora, vamos muy bien. Revisamos. Tenemos dos preguntas asociadas a este gráfico. La primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que X tenga el valor de 3? Buscamos en el eje X, la variable aleatoria, ¿cuándo vale 3? En ese caso. Y como encuentro la probabilidad, veo entonces que la correspondiente es de un 10%. Por lo tanto, X va a ser 3 con una probabilidad de un 10%. Tan simple como eso. Buscamos dónde está el 3 y veo a qué probabilidad corresponde. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 2
de que x sea igual a 2 es 20%. ¿Sí? Ahora, ¿qué probabilidad tiene x de tomar un valor menor a 2? Ojo con dos cosas. Una, nos dice igual. Y otra, nos dice menor o igual. Entonces hay que preocuparse de que sean estrictamente menores que 2. ¿Cuáles son menores que 2? El 0 y el 1. Vemos entonces la probabilidad para ambos, para el 0 y para el 1. Y después la sumamos, porque quiero ver todos los casos que cumplen con ser menores que 2. Por eso se suman, porque ambos aportan a esta condición. Que x sea 0, entonces la probabilidad es del 10%. ¿Sí? De que x sea 1, la probabilidad... No a ver nada. Ahí. La probabilidad de que x sea 1, como sale en verde, es del 40%. Busco el 1. Veo entonces que corresponde a un 40%. Tenemos entonces las dos probabilidades y como les decía, lo que se hace ahora es sumar ambas probabilidades. Ambos cumplen con ser menores que 2. Por lo tanto, las junto a través de la suma y puedo decir que la probabilidad de que x sea menor que 2, estricto, es igual a el 10% más el 40% que corresponde a un 50%. ¿Sí? O también podría haber sido en decimales 0,1 más 0,4 igual a 0,5. Ya tenemos entonces mayor claridad, espero, respecto a lo que es la función de probabilidad. En general no es más complicado que eso. Puede que la álgebra llegue a ser más compleja si es que ponen un ejercicio más difícil, pero el concepto es ese. El concepto es asociar una variable aleatoria con su respectiva probabilidad. Dominio recorrido. Damos un ejemplo entonces ahora para ver el siguiente tema que tiene relación con esto, pero profundiza un poquito más. Que es un ejemplo. Es un ejemplo que vamos a trabajar para poder hacer un análisis. Entonces no se pierdan con la descripción. El techo de un invernadero se divide en 20 cuadrículas de igual tamaño. ¿Ya? Del invernadero más que nada hay que saber que tiene un techo transparente para poder mantener en un buen hábitat a las plantas que están adentro. Entonces por eso un invernadero. ¿Sí? Pero lo importante es que es un techo y está dividido en 20 cuadrículas, que son las 20 que aparecen aquí. Cuando comienza a llover, las gotas se marcan en el techo de forma aleatoria, como muestra la figura. Es decir, tenemos este techo rectangular, se dividió en 20 cuadrículas, todas de igual tamaño. Y empezó a llover y la lluvia es aleatoria, o sea, las gotas caen en lugares diferentes, solo dependiendo del azar. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Para hacer un registro de cómo es la distribución de las gotas de la lluvia, o sea, cuántas gotas caen por cuadrícula, las cuadrículas se numeran como se indica en la figura, del 1 al 20, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Y en un principio, en esta foto de la lluvia, tenemos 20 gotas en total. ¿Sí? Ahí ha empezado recién a llover, sacamos la foto y tenemos ahí entonces 20 gotas en este techo. Se registra la cantidad de gotas por cuadrícula en la siguiente tabla. Entonces, misma imagen, lo que hice ahora fue, en cada cuadrícula fui contando. En la primera hay 1, en la segunda hay 1, en la tercera hay 1, en la cuarta hay 0. Y así, fui contando con todas. En el caso de la cuadrícula 10 hay 3 gotas. Y más que nada una salvedad. En el 14 conté las 2 gotas, esa que está un poquito más en la cuadrícula del 14, por eso la dejé ahí. Y en la 19 entonces me equivoqué y solamente debería haber 1. Y en total la cantidad de gotas suman 20. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es graficar ahora esta misma tabla, en donde voy a graficar por cada cuadrícula la cantidad de gotas que hubo. Entonces, del total de cuadrículas, a cada uno veo la cantidad de gotas. Cuadrícula 1, 1 gota. Cuadrícula 2, 1 gota. Cuadrícula 3, 1 gota. Cuadrícula 4, 0 gotas. Cuadrícula 10, 3 gotas. Y vemos entonces a partir de este gráfico cómo está la cantidad de gotas según el número de la cuadrícula. Paciencia, vamos a algún lado. ¿Sí? Recuerden entonces eje X, eje Y, importante nombrarlos así como el título. Eje X es el número de la cuadrícula
GI corresponde a la frecuencia, es decir, cuántas gotas hubo por cuadrícula, y el nombre justamente es cantidad de gotas por cuadrícula. Ahora, para tener mejor información, se requiere mayor cantidad de datos, y eso suele pasar en general, ya sea un experimento aleatorio como este, o cuando uno está encuestando personas, está estudiando algo que depende del azar. Entonces, entre más datos, tenemos mucho mejor información. En este caso, entonces, acudimos al clima. Simplemente esperamos a que lloviera un poco más y tomamos otra foto. Después de un cierto tiempo, la cantidad de gotas que ha caído en el techo aumenta a 200. Y para estudiar cómo se distribuyen las gotas que han caído, las cuadrículas se dividen en rectángulos más pequeños. Entonces ahora, en vez de tener las 20 cuadrículas, cada una la partimos por la mitad. Y nos quedaron 40 cuadrículas, ¿sí? O sea, con un área equivalente a la mitad del área de las cuadrículas anteriores. ¿Por qué se hace esto? Más que nada porque como tenemos ya más información, podemos precisar más dónde están estas gotas. Porque si no, tendríamos muchas gotas aglomeradas en cuadrículas más grandes. La idea es tener información más precisa. Entonces se numeraron de la misma forma en que se habían numerado las anteriores. Del 1, en este caso al 40, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer ahora el mismo ejercicio. Vamos a contar por cuadrícula cuántas gotas hay. Entonces, llevamos al gráfico. No puse acá la tabla, pero hice básicamente lo mismo. Con cada cuadrícula fui poniendo el número de gotas. No aparecen todos los números acá, más que nada por un tema de zoom. Si uno se acercara hasta el 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 40, que es la última barra. Entonces, por ejemplo, en la cuadrícula 5 habían 3 gotas. En la cuadrícula 9 habían 6 gotas. En la cuadrícula 20, me perdí, habían 6 gotas. Y así en la cuadrícula 40 también 6 gotas. Y podemos notar un cambio en el gráfico. Obviamente acá hay más datos, así que es obvio que va a haber cambios, pero hay otro tipo de cambios también que se deben a que incluimos mayor información, ¿sí? Si observamos estos dos gráficos, podemos ver mucho más claro una tendencia. En el caso del primer gráfico, no era tan claro hacia dónde iba la cantidad de gotas por cuadrícula, porque había muchos unos, también habían varios ceros, había uno muy alto, habían algunos que tenían 2, y como son menos casos, es difícil poder establecer una mayoría con esta poca información. En cambio, si vamos al siguiente gráfico, vemos que la mayoría sí tiende a un número cercano al 5, ¿sí? En donde la mayoría está en torno al 5, varios también en torno al 4, entre 4 y 5, algunos solamente en 3, algunos en 6, y hay una tendencia mucho más clara cuando tenemos más información. Entonces, como dice aquí, en cuanto al valor, cantidad de gotas por cuadrícula, que es la única forma que tenemos de comparar ambos, se ve una tendencia mayor aquí. Obviamente que hay menos gotas porque habían caído menos en total, pero también aquí el área es más chico. Entonces esas dos variables influyen y por eso ocupamos un valor que es representativo de ambas, que es cantidad de gotas por cuadrícula. Ahora, si en cada gráfico determináramos la frecuencia relativa, en vez de la frecuencia absoluta, quedaría. ¿Qué quiere decir relativa? Voy a ir un poco más atrás. En esta tabla, yo ocupé la frecuencia absoluta. Aquí hay una gota, acá hay 2 gotas, eso es absoluto. Perdón, acá hay una gota, 0 gotas. Eso es absoluto, porque estoy contando directamente cuánto hay. Relativo, la frecuencia relativa, si recordamos de clases anteriores, la frecuencia relativa lo que hace es contar, pero divide por el total de gotas. En este caso, que eran 20 gotas, sería 1 partido por 20, 1 partido por 20, 1 partido por 20, 0 partido por 20. En el caso del 10, 3 partido por 20 y así. ¿De qué nos sirve eso? Básicamente, poder establecer una proporción de en qué cuadrícula hay mayor porcentaje de gotas en este caso. Entonces, la frecuencia relativa, aquí los números los dividimos por 20 y aquí por 200, porque eran 200 gotas. ¿Sí? Vemos que el gráfico no cambia en cuanto a las barras. Y eso tiene mucho sentido porque aquí todos los dividí por 20 y aquí todos los dividí por 200. Entonces, entre sí los gráficos no van a cambiar. Que sí cambia la frecuencia, que antes era aquí entre 0 y 3, ahora es entre 0 y 0,15.
Aquí era entre 0 y 7 y ahora es entre 0 y 0,030 y 0,003. Entonces obviamente cambió porque estamos estableciendo ahora una frecuencia relativa. ¿De qué nos sirve esto entonces? De poder comparar con una unidad que tiene mayor sentido, ¿sí? Porque aquí entonces lo que estamos viendo es frecuencia relativa, que dice cuántas gotas hay del total de gotas. Entonces en el caso de la quinta cuadrícula, 0,015, es decir, un 1,5% de las gotas está en la cuadrícula 5, un 3% está en la cuadrícula 6, y así podemos ir viendo qué porcentaje hay de gotas por cuadrícula, lo cual es representativo de ambos gráficos. Entonces podemos notar que es posible determinar directamente la probabilidad de que una gota quede en cierta cuadrícula, y esa es la gracia de la frecuencia relativa. Por ejemplo, en el caso del primer gráfico, ¿cuál es la probabilidad de que una gota caiga en la cuadrícula 14? De las 20 cuadrículas que tengo, ¿cuál es la probabilidad de que una gota caiga en la cuadrícula 14? Entonces uno se va a este gráfico, ve que en la cuadrícula 14 la frecuencia relativa es 0,1. Entonces, si uno lo ve como un evento al azar, la probabilidad sería un 10%. Hay un 10% de probabilidades de que en la cuadrícula 14 caiga una gota, ¿sí? Y así en la cuadrícula 10 hay un 15%. Y eso obviamente depende del gráfico. Si vamos al segundo, ¿cuál es la probabilidad de que en la cuadrícula 3 caiga una gota? Bueno, entonces es básicamente un 2,5%. Y notamos de que estos gráficos ahora son básicamente una función de probabilidad, en donde si reinterpretamos lo que era frecuencia ahora como una probabilidad, entonces este gráfico pasa a ser la representación de una función de probabilidad de la variable aleatoria, cantidad de gotas por cuadrícula. Y esa es justamente la idea de este ejercicio final, que era poder entender cómo relacionamos las probabilidades con los histogramas. No quise ir mucho más allá por ahora porque la idea es entenderlo bien paso a paso, de modo de no enredarnos mucho con distintos conceptos. La idea es siempre ir aglutinando distintas ideas, pero de una forma que sea integrativa, en donde entendamos todo, no solo algunas partes, sino que podamos entender todo lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis con el mismo ejemplo. Si ahora hubiesen 10.000 gotas y dividiéramos el techo en 100 cuadrículas, dos preguntas. ¿Qué efecto habrían en los respectivos gráficos? Y ¿cómo cambiaría la probabilidad de encontrar una gota en una determinada cuadrícula? Piénsenlo un minuto. Piénsenlo. Ya, entonces, ¿qué cambios hubo en este caso para el análisis? Primero, aumentamos considerablemente la cantidad de gotas, pasamos de 200 a 10.000. Y por otro lado, en vez de tener solo 40 cuadrículas, ahora son 100 cuadrículas. ¿Qué va a implicar eso? ¿Qué efecto va a haber en los gráficos? Si lo piensan bien, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, aquí se notó que el ancho de esta barra es mucho más chico, es mucho más ancho que esta si las comparamos en torno a un mismo eje, o sea, una misma medición, ¿sí? Si tenemos ahora 100 cuadrículas, tendríamos que tener 100 barras acá y cada una sería mucho más delgada. Y además, podríamos ver que también las frecuencias pueden variar, especialmente las frecuencias relativas. Ahora, ¿cómo va a cambiar la probabilidad de encontrar una gota específica? O sea, en una determinada cuadrícula específica. Vimos que aquí, por ejemplo, en el caso de la cuadrícula 1, pasamos de un 0,05, que era un 5%, a un 0,02, a un 2%. Y en general la mayoría disminuye ese porcentaje. ¿Por qué? Porque ahora que estamos achicando el tamaño de la cuadrícula, si bien hay más gotas, también es más difícil encontrar en un lugar específico una gota, justamente porque al haber más, es también más posible que esté en las otras cuadrículas. Entonces, cuando yo voy achicando, en este caso el intervalo, que es el ancho de la cuadrícula, lo que estoy haciendo también es disminuir la probabilidad de que encuentre una gota específicamente en ese lugar. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en la siguiente clase. El día jueves vamos a ver qué ocurre entonces cuando achicamos
hasta el infinito el ancho de este intervalo. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué ocurre en este caso con la función de probabilidad, con los histogramas y con la probabilidad asociada. Resumen, vimos entonces tres cosas principalmente. Repasamos la regla de Laplace, que tenía que ver con la probabilidad. Importantísimo sabérselo, especialmente para lo que vamos a ver ahora. Bueno, por un lado porque la regla de Laplace es universal en el cálculo de la probabilidad, y además porque lo vamos a estar usando constantemente en algunos ejercicios. Vimos también la función de probabilidad, en donde definimos que está asociando una variable aleatoria del dominio con la probabilidad que ésta pueda tomar ciertos valores, y ese era el recorrido. Y finalmente vimos que al aumentar la frecuencia, en este caso de las gotas, o la frecuencia de observación, disminuyendo el intervalo, lo que va a ocurrir es que se conoce mejor la tendencia en general de la variable, y además disminuye la probabilidad de un evento específico, ¿sí? O sea, de encontrar esa gota específica en una cuadrícula es mucho más difícil ahora que tenemos mayor frecuencia y menor intervalo. Entonces, el jueves ya empezamos a profundizar un poco más en este tema. Vamos a seguir ocupando estos conceptos, así que es muy importante que si no lo tienen claros, averigüen un poco más, revean la clase, pregunten también a sus respectivos profesores, o aquí mismo ir aclarando las dudas, porque las siguientes clases vamos a estarlo utilizando, ¿no? Jueves entonces continuamos con esta clase. Muchas gracias por la participación, me alegro de que se haya entendido. Gracias por visualizar la clase. Nos vemos entonces el jueves a las 7 de la tarde. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.